Shalom familia, nos encontramos de nuevo en este programa, Torah para la vida diaria. Esta semana estudiamos la Parashá Bexurá. Vemos que realmente cada vez me sorprende más. La Parashá siempre trae un tema actual para nuestra vida. Por eso que escogimos este título, Torah para la vida diaria. Pues realmente es así, la Torah siempre te trae un tema que te aplica en esa semana. Vemos que la Parashá pasada que estudiamos es la Parashá Tazria. Esta Parashá Bexurá está muy conectada a lo que es la Parashá Tazria. En muchas ocasiones estas dos Parashás son leídas juntamente. Este año tocó leerlas por separada, pero siempre Tazria y Bexurá van juntas, tomadas de la mano. Vemos que en Tazria nos menciona lo que es el proceso para identificar lo que es la Tazra, y en Bexurá nos menciona lo que es el proceso para la purificación de esta afección espiritual de lo que es la Tazra. Entonces, vemos que, para hacer un recuento, en la parashá pasada estudiamos la parashá Tazria. En esa parashá identificamos lo que son las causas espirituales por las cuales la persona contraía la Tazra, que vemos que entre ellas la causa principal es la Shohará. También estaba el orgullo, el rencor, el odio, estaba la desconexión con Hashem, pero en síntesis la principal que engloba a todas es la Shohará. La persona cuando hablaba de la Shohará le acontecía lo que es la Tazria, entonces era afectado por esta enfermedad. Y debemos recordar e interiorizar muy bien para comprender lo que es la Parashá Tazria, que cuando la persona se aleja de Hashem, cuando esa persona se aleja de Hashem, se desconecta, se va la luz de Hashem de esa persona, y al irse la luz que Hashem tiene depositada en esa persona, entra la oscuridad, y al entrar la oscuridad entra lo que es la tristeza, y al entrar la tristeza entran los sentimientos negativos, con ella va a entrar lo que es la enfermedad. Es por eso que la persona le daba la Tazria, porque cuando la persona hablaba la Shohará, era porque ya la persona no tenía Hashem en ese momento, porque una persona que tiene Hashem no habla la Shohará. Una persona que se quiere cuidar por los preceptos de la Torah no va a hablar la Shohará del prójimo, del amigo, del vecino, no va a hablar la Shohará de nadie. Es por eso que es muy bueno lo que es la Parashá Tazria, que nos identificaba el proceso de aquella persona que era afectada por la Tazra. Y ya vemos que lo que es un cuerpo que está iluminado por Hashem, como lo venimos diciendo, en ese cuerpo no hay enfermedad, no hay tristeza y tampoco hay la Shohará. Una persona que está pegada a Hashem no siente la necesidad de hablar de las otras personas. ¿Para qué vas a hablar de las otras personas? De pronto tú puedes decir, no, pero la persona que no tiene Hashem, no tiene la emuná, ¿qué es lo que hace? Bueno, mira que fulanito obtuvo esto, que fulanito tiene tal cosa, que a esta persona por su trabajo le dieron esto, entonces empieza la envidia, entonces empieza a hablar, entonces empieza la altivez también espiritual. Es por eso que la persona, cuando está iluminado con la Torah, con la emuná, esa persona no habla la Shohará. Entonces, si la persona tiene la Shohará, es porque no está con la emuná. Pero cuando entra la Shohará, ahí entra la Tazria. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando la persona sigue en su posición negativa de hablar la Shohará, en su posición obstinada en contra de Hashem? Como lo vimos en la parashá pasada, es afectada por la Tazra. Pero, ahí vamos para la parashá de esta semana, pero como Hashem es bueno, Hashem es misericordioso, ahí viene la parashá Bexurá. ¿Qué es lo que es la parashá Bexurá? La parashá Bexurá nos identifica el proceso de curación que tenía que tener la persona. ¿Qué es lo que tenía que hacer para ser curado? ¿Qué ofrendas tenía que dar? ¿Cómo debía presentarse delante del Cohen? Y eso es la parashá Bexurá. En la parashá Bexurá nos trae lo que es la curación. Pero hay un punto básico, que solamente la curación va a llegar si hay teshuvá. Y como ya lo han escuchado, un dicho muy popular por nuestro Rebbe, que dice: si no os arrepentí, todos pereceréis. Porque realmente la base para tener la Torah, la base para que nosotros recibamos curación en nuestra vida, de toda aquella tristeza, de aquel alejamiento de Hashem, es la teshuvá. Pero si no hay teshuvá, hay un problema muy grave si no tenemos teshuvá. Si no hacemos teshuvá, hay un problema muy grave. En esta parashá Bexurá, en el capítulo 14, en el versículo 10, dice: esta es la ley respecto del Bexurá. Esta es la ley del leproso. Si traducimos bien, sería: esta es la ley del leproso. Y es interesante, porque en este capítulo 14, versículo 2, dice en hebreo: Sotiye Torah HaMetzorah.
Es interesante porque cuando dice ley del leproso, dice Torah Hametzorah. Si nos vamos directamente al hebreo, en el hebreo la palabra ley es Torah. Y es algo interesante porque con la misma letra que se escribe la Torah, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, vemos que también habla aquí con respecto a la ley del leproso. Entonces, esto trae una pregunta muy fuerte a nuestra vida. Porque dice, oye, ¿acaso que existe 2 tipos de Torah? Existe una Torah del leproso, porque vemos que tiene las mismas letras. Existe la Torah del leproso y también existe la Torah de Moisés. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta es la primera enseñanza que nos trae la Parashá. Y apenas vamos por el segundo versículo de la Parashá. Todavía no hemos tocado todos los demás versículos, pero la primera enseñanza que nos trae la Parashá nos la trae en el segundo versículo. Y nos dice, esta es la ley del leproso. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay 2 tipos de Torah. Hay 2 maneras de interpretar esto. Uno con la teshuvá y el otro es con la arrogancia. Dice la Torah del leproso. Cuando una persona tiene arrogancia en su corazón, tiene altivez, tiene la lashon hará, la persona se crea su propia Torah. La persona tiene su propia Torah. Pero cuando la persona está en teshuvá, la persona está en querer acercarse más a Hashem, a la oración, a la tefilá, entonces la persona tiene la Torah de Moisés. Es interesante esto porque esto cuando uno realmente lo ve, uno se sorprende. El Torah Hametzorah, la Torah del leproso. ¿Y cómo la Torah del leproso? ¿Cómo sería eso? Bueno, lo explicaremos de esta manera. La Torah del leproso es cuando la persona interpreta la Torah según su propia interpretación. Cuando la persona dice, bueno, hay un versículo bíblico y yo creo que dice esto, yo creo que dice aquello, o a mí me parece que dice esto, sin tener un fundamento en la emuná, sin tener un fundamento en lo que son las leyes de interpretación bíblica, o sin tener una conexión con el Creador. Cuando la persona no tiene una conexión con el Creador, cae en sentimentalismo. Entonces, cuando la persona se mueve en un escenario de sentimentalismo, puede crear una Torah del leproso. Otra manera de identificar Torah Hametzorah es cuando la persona modifica la Torah según su conveniencia. Cuando la persona dice, bueno, esto en la Torah de Moisés, esto sí es válido, y eso lo vemos muy, muy comúnmente hoy en día en muchas vertientes ideológicas, donde extraen versículos bíblicos y con ese versículo bíblico crea toda una filosofía. Y es interesante esto, porque cuando la persona hace este tipo de cosas, cae en el terreno del versículo número 2. Sotiye Torah Hametzorah. Cuando la persona hace este tipo de cosas, cae en este versículo que dice, esta es la Torah del leproso. Porque no podemos sacar la Biblia de su contexto, no podemos sacar la Torah de su contexto. No podemos crear una propia Torah para nosotros. Entonces una persona no puede decir, bueno, este versículo, como lo conocemos de algunas ideologías, dice, bueno, estos mandamientos sí aplican, pero aquellos mandamientos no aplican. Estos mandamientos sí los vamos a cumplir, pero aquel mandamiento no lo vamos a cumplir. Y se crean ideologías. Entonces ese es el punto, que no podemos caer en eso. Tampoco podemos caer en el pensamiento de decir, bueno, esto sí me conviene, esto lo voy a enseñar al público, y esto no me conviene, esto no lo voy a enseñar en el público. Y vemos que algunos expositores, voy a utilizar esta palabra, algunos expositores de la Escritura, ¿qué es lo que hacen? Cuando le enseñan al público lo que el público quiere escuchar, no lo que la Torah dice, sino lo que el público quiere escuchar. Y esto es un error, o entonces tú te estás creando tu propia Torah. Tú tienes que enseñar lo que dice la Torah, porque nosotros debemos moldear nuestras actitudes, debemos moldear nuestra personalidad y nuestro comportamiento a la Torah. No, la Torah se tiene que adaptar a nosotros. Nosotros no podemos adaptar la Torah a nosotros, porque si nosotros adaptamos la Torah a nosotros, estamos haciendo el versículo número 2, haciendo nuestra propia Torah. Entonces hacemos nuestra propia Torah, recortamos unas páginas que nos aplican, otras páginas que no nos convienen, otras páginas que sí decimos, bueno, esto sí lo puedo cumplir, esto lo puedo cumplir a media. Y no podemos hacer de esa manera, porque si hacemos, caemos en el escenario de la Torah del leproso. Otra manera es cuando la persona estudia la Torah teniendo odio y rencores en su corazón. Cuando una persona estudia la Torah con odio y con rencores en su corazón, los frutos que van a dar esa Torah van a ser odio y van a ser rencor.
Es por eso que dice la Torá que purificaos vuestro corazón. Tenemos que purificar el corazón para poder estudiar las Escrituras. Porque cuando el recipiente que es el alma está limpio, puede entrar la emuná limpia. Pero si nuestro recipiente está dañado con odio, con rencor, con raíces de amargura, cuando entra esa Torá, la Torá viene purificada desde el cielo. Hashem la envía desde el cielo. Pero cuando entra, si el recipiente está sucio, se impurifica la Torá. Y es allí donde entra la Torá Hamexorá, la Torá del leproso. Es por eso que la Torá, como lo escuché en una ocasión, la Torá que no cambia la persona, no se puede llamar Torá. Porque la Torá de Hashem modifica, como dice, es como espada de doble filo, redarguye. Es como una espada de doble filo que te logra cambiar a ti. Pero no es que tú vas a cambiar la Torá. Pues cuando tú cambias la Torá, ahí está muy presente la parashá. Miren el versículo, dice Torá Hamexorá. Vuelve a entrar este versículo. Al igual cuando la persona crea la Torá Hamexorá, cuando la persona no estudia, esto también es importante, porque aquí estamos estudiando muchos puntos importantes. Vemos el punto de lo que es cuando la persona interpreta la Torá a su propia conveniencia, cuando la persona modifica la Torá a su propia conveniencia y dice esto me conviene, esto no me conviene, cuando la persona enseña la Torá con odio, y también vemos cuando la persona no estudia la raíz de la escritura, su entorno o su contexto hebraico. Porque para nadie es un secreto que la Biblia es un libro de inspiración divina dado a autores judíos que vivían en Israel, el cual el idioma es el idioma hebreo, el entorno hebraico y la raíz de la escritura es hebraico. Entonces, para que nosotros logramos entender correctamente las escrituras y no la dañemos, no creamos nuevas ideologías, tenemos que entenderlas según este contexto hebraico. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros divorciamos o desligamos a la escritura de su raíz hebraica, vamos a crear ideologías nuevas. Es por eso que hay personas que dicen que hay muchas religiones en el mundo. Es más, realmente hay más de 15.000 religiones en el mundo. ¿Pero por qué hay tantas religiones? Es por eso, por desconocer el contexto hebraico. Porque cuando empezamos a desconocer el contexto hebraico de las escrituras, empezamos a interpretar la Biblia a nuestra conveniencia. Y podemos decir que estamos hablando Torá, pero realmente estamos hablando de la Torá Hamexorá. Estamos hablando de la Torá del leproso, de aquel que no está estudiando la Torá según cómo fue dada, según su contexto y según su raíz. Otra de las maneras de que podemos interpretar la Torá del leproso es cuando la persona no tiene un lineamiento o un maestro, un guía a seguir. Vemos que a veces hay personas que van conociendo las raíces hebreas de la fe, entonces empiezan a buscar en páginas de internet, buscan una página de un movimiento judío, buscan la página de otro movimiento judío, buscan otra página de otro movimiento judío, y al final toman un poquito de cada cual. Eso va a causar una indigestión espiritual y la persona va a hacer una ensalada espiritual de muchos ingredientes distintos y le va a causar una indigestión. Es por eso que siempre en el judaísmo dice, debes hacerte un maestro, debes buscar un solo rabino, un solo maestro a seguir. No puedes tener varios lineamientos. El judaísmo es uno solo. Su base fundamental es la Torá. Es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y Be'atal Areja Kamoja. Es escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor no, Hashem, no son dos dioses, tampoco es que se divide, tampoco es un semidios, Hashem es uno solo. Esa es la base fundamental de la Torá. Esa es la base fundamental que se dio en el monte Sinai. Y esa es la base fundamental que enseñó Yeshua. Que enseñó que Hashem es uno solo. No que Hashem es un semidios, no que Hashem crea una nueva religión, no. Eso es otra cosa, es otro pensamiento. Eso pasa cuando estamos desconociendo la raíz y el entorno hebraico de las escrituras. Empezamos a crear otras ideologías que están lejanas a las escrituras. Entonces cuando nosotros empezamos a estudiar un poquito aquí, un poquito allá, empezamos a estudiar en varios lugares, vamos a crear una ensalada espiritual que al final nos va a causar una indigestión y nos va a causar una Torá que no es la Torá de Moisés, sino es la Torá Hamexorá, es la Torá del leproso. Es por eso que tenemos que tener
todos estos puntos bien claros al momento de estudiar la Escritura. ¿Para qué? Para que la Torá que estamos aprendiendo, que Hashem bendito, que Hashem el Eterno nos está dando, sea la Torá que Moisés recibió en el monte Sinaí y que la pasó de generación en generación por los profetas hasta llegar el día de hoy. Esa es la Torá que nosotros debemos aprender, que debemos estudiar. Y tenemos que tener estos conceptos muy claros para que podamos aprender esa Torá. La persona que hace todos estos puntos que hemos mencionado, que hace todos o que hace uno solo de los puntos, de las características que hemos mencionado, se convierte en aquel que tiene una Torá Hamexorá, que tiene una Torá del leproso. Porque la Torá de Hashem no tiene ninguna de estas características que hemos mencionado. La Torá de Hashem no se puede interpretar a la conveniencia, la Torá de Hashem no se puede modificar según mejor te parezca o quitar versículos, decir este versículo aplica, este versículo ya no aplica. Tampoco podemos enseñar la Torá con odio, tampoco podemos distorsionar o sacar la Torá de su raíz, y tampoco podemos estar haciendo ensaladas espirituales. No podemos hacer eso porque entramos en el terreno de la Torá Hamexorá. Esa es una manera que tenemos de poder aprender este versículo de esta parashá. Pero hay otra manera, porque como lo vimos, la Torá, la parashá Hamexorá, es una parashá que nos trae curación. Entonces, no nos alarmemos si tenemos una de estas características, porque tenemos dos maneras de aprender la Torá con teshuvá o la Torá con arrogancia. Y la Torá con arrogancia nos lleva a la Torá Hamexorá, pero la Torá con teshuvá nos lleva a otro lugar. Y vemos este mismo versículo, si con arrogancia lleva a la Torá Hamexorá, pero con teshuvá, este mismo versículo nos enseña otra cosa. Vemos que en el hebreo, ¿qué dice el versículo hebreo? En hebreo dice Sotiye Torah Hamexorá. Vemos que la palabra Torah está al lado de la palabra Hamexorá. Y esto también nos trae una enseñanza a nuestra vida, porque dice Sotiye Torah Hamexorá Beyom Taharato. ¿Qué nos dice? Que cuando la persona, el leproso, aquel que tiene una de estas características que hemos mencionado, cuando la persona que tiene la shohará, cuando la persona que tiene odio, rencor, raíces de amargura, cuando la persona que aplica alguna de estas características que hemos mencionado a su vida y a su fe, no importa si tú eres ese Hamexorá, ese leproso, porque mira que al lado tuyo está la Torá. Muy, muy cerca de ti Hashem ha puesto la Torá. Por eso que en el versículo número 2, y lo vemos en el hebreo, dice Torá Hamexorá. No importa si tú eres ese leproso, no importa si tienes pecados, faltas, transgresiones, no importa qué tan lejos te has ido de la presencia de Hashem, justo al lado tuyo está la Torá, para que en el momento que tú quieras hacerte teshuvá, allí mismo está la Torá, allí mismo puedes acercarte. Hashem, soy un leproso, pero Hashem, por favor, quiero acercarme a ti. Y Hashem te dice, al lado tuyo está la Torá, justo a tu lado está la Torá. Y dice el versículo, Torá Hamexorá Beyom Taharato. ¿Qué es lo que dice? La Torá está a tu lado en el día que tú quieras purificarte. En el día que tú quieras purificarte, la Torá va a estar a tu lado. Pero en el día que tú quieras seguir con arrogancia, vas a tener tu propia Torá. Vas a tener la Torá del leproso. Pero esta parashá nos trae este mensaje de curación. Primero, un mensaje de alerta. Y segundo, Hashem nos trae un mensaje de curación. ¿Cuál es el mensaje de curación? No importa qué tan grave sea tu falta. No importa cuál haya sido tu error. No importa que lo que hayas hecho en el pasado, que ya pasó. No importa lo que tú hayas hecho o lo que te haya pasado. Hashem ha colocado la Torá a tu lado. Torá Hamexorá. Hashem ha colocado la Torá al lado tuyo, para que siempre esté cerca de ti. ¿Y qué es lo que dice? Beyom Taharato. En el día que tú quieras purificarte, Hashem te ha dicho, aquí está la Torá, purifícate con ella y acércate a mí. Shalom, amada familia, que podamos adquirir este mensaje de Muná, este mensaje de fe que Hashem nos trae hasta para allá, y podamos aplicarlo a nuestra vida. Y no tengamos Torá Hamexorá, sino tengamos, que seamos Mexorá y tengamos la Torá a nuestro lado, para que Beyón, en el día que nosotros queramos purificarnos, ahí está la Torá, para darnos vida, fuentes de agua vida. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Bendiciones.